Hola chicos, buenos días. Bueno, me ha hecho mucha ilusión escuchar vuestras voces esta mañana en la tutoría, así es que bueno, esto ya nos da ánimo, ya parece que vamos viendo el fin a todo esto. Vamos a ver, hoy voy a acabar la clase de la semana pasada, la clase del miércoles pasado. Hoy estamos en la clase teórica del día 29 de abril, que es verdad que hemos quedado a las 9:30, pero ha sido simplemente para resolver dudas y yo lo que voy a hacer va a ser ahora, en una clase más cortita, cerrar lo que empezamos la semana pasada. Vamos a recordar lo que vimos el miércoles pasado. El miércoles pasado, si recordáis, estábamos comparando las medias de dos grupos. En particular, si recordabais, nosotros teníamos un archivo que era un archivo, voy a quitar, un archivo que era el archivo hemoglobina, ¿vale? Teníamos los niveles de hemoglobina de una serie de deportistas, de una serie de personas, los niveles de hemoglobina, y además también en ese archivo teníamos si el individuo era una mujer o si el individuo era un hombre. Y entonces la pregunta que nos planteábamos es si difiere significativamente el nivel medio de hemoglobina en hombres frente al nivel medio de hemoglobina en mujeres. Si recordabais, hicimos un dibujo de las medias, ¿vale? De las medias del nivel medio de hemoglobina en hombres y el nivel medio de hemoglobina en mujeres, y en este dibujo nosotros apreciamos que el nivel medio de hemoglobina en mujeres se quedaba por debajo, se quedaba un poquito por debajo, y entonces la pregunta que nos hacíamos es si esa diferencia que existe de los niveles medios de hemoglobina entre hombre y mujer es significativa o no, es decir, es importante o realmente es despreciable, ¿vale? Venga, entonces, si recordabais, nosotros teníamos un test general, que era el que queríamos probar, que era, pues llamábamos MUSU1 al nivel medio de hemoglobina en hombres, ¿vale? Y llamábamos MUSU2 al nivel medio de hemoglobina en mujeres. Bien, y nosotros lo que nos planteábamos es si esos dos niveles medios eran iguales o, por el contrario, el nivel medio de hemoglobina de los hombres era un poquito superior al de las mujeres. Entonces, básicamente, un test de contraste de medias es este test. Es este test. Y en este test yo tengo que saber, yo tengo que ver cuál es, qué decisión tomar, si mantengo la hipótesis nula o, por el contrario, la rechazo y me quedo con la alternativa. Si recordabais, para eso pues tenemos que hacer el test, que ese test lo hace R, nosotros nos despreocupamos, tenemos que encontrar un p-valor, y ahora ya con este p-valor, pues si el p-valor es mayor que 0,05, pues entonces mi decisión es mantener la hipótesis nula, y si el p-valor es menor o igual que 0,05, pues la decisión es rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la alternativa, ¿vale? Esta es la filosofía general de un test de hipótesis. Ahora, pues el problema que tengo, bueno, esta es la filosofía general, y lo que comentábamos la semana pasada es que antes de hacer este test, nosotros tenemos que comprobar algo que nosotros llamábamos los supuestos, ¿vale? Tenemos que comprobar los supuestos. ¿Y cuáles son los supuestos de este test? Pues los supuestos de este test son dos. A ver, no sé si he perdido la conexión con la tablet, parece que sí. Los supuestos son dos. Un primer supuesto, a ver si me pilla la tablet, que a veces se va la conexión. Esperaros que voy a ver si reinicio la tablet, que tengamos, a ver si lo pillo, el OneNote
No, todavía. Ahora, bien, perfecto. Venga, entonces, ahora lo que tenemos que, hemos dicho que antes de realizar ese contraste de media, yo tengo que verificar dos supuestos. Los supuestos son los siguientes. Estos supuestos son los siguientes. Primer supuesto, la variable de interés sigue una distribución normal en cada uno de los dos grupos. En este caso sería que la hemoglobina sigue una distribución normal en el grupo de los hombres, ¿vale? Frente a la hipótesis alternativa, perdón, el siguiente supuesto, que la hemoglobina sigue también una distribución normal en el grupo de las mujeres. Este es el primer supuesto que tenemos que verificar. Este primer supuesto lo verificamos la semana pasada, vimos que la hemoglobina seguía una distribución normal en el grupo de los hombres, vimos que la hemoglobina seguía una distribución normal en el grupo de las mujeres y entonces, por lo tanto, el primer supuesto se verificaba. También dije la semana pasada que si este primer supuesto ya no se verifica, nosotros no podemos continuar con el test. Es decir, nos quedaríamos aquí, ya no podemos hacer nada, ¿vale? Porque ya una hipótesis, ya esta hipótesis es definitiva. Entonces nosotros no tenemos ningún problema, Vamos con el siguiente supuesto. El siguiente supuesto es que la varianza de la hemoglobina en el grupo de los hombres es la misma que la varianza de la hemoglobina en el grupo de las mujeres. Bien, alguien se puede pensar, bueno, pues calculo la varianza de la hemoglobina en el grupo de los hombres, calculo la varianza de la hemoglobina en el grupo de las mujeres y veo si son iguales. Y yo digo, sí, pero no nos van a salir iguales porque los datos son distintos, ¿vale? Esto solamente se puede hacer, este supuesto solamente se puede comprobar, este supuesto de igualdad de varianza, que tiene un nombre muy raro, porque la igualdad de varianza lo podéis encontrar como homocedasticidad, ¿vale? Homocedasticidad solamente se puede comprobar mediante un test de varianza. Y este test de varianza es el siguiente. H sub 0 es que la varianza de la hemoglobina en el grupo de los hombres es la misma que la varianza de la hemoglobina en el grupo de las mujeres, frente a la hipótesis alternativa que la varianza de la hemoglobina en el grupo de los hombres es distinta a la varianza de la hemoglobina en el grupo de las mujeres, ¿vale? Entonces, este test se conoce como test de comparación de varianza. Estamos comparando las varianzas, ¿correcto? Entonces, vuelvo a repetir, los dos supuestos son los siguientes. Primer supuesto, la variable de interés, en este caso el nivel de hemoglobina, sigue una distribución normal en el grupo de los hombres. Y la variable de interés, que en este caso es la hemoglobina, sigue una distribución normal en el grupo de las mujeres. Ese sería el primer supuesto. Segundo supuesto. El segundo supuesto es que la varianza de la hemoglobina en el grupo de los hombres es la misma que la varianza de la hemoglobina en el grupo de las mujeres. Este supuesto se conoce con el nombre de homocedasticidad. ¿Y cómo se expresa? Pues se puede expresar de la siguiente manera. Hipótesis nula, la varianza de la hemoglobina en el grupo de los hombres, que es esta, es la misma que la varianza de la hemoglobina en el grupo de las mujeres, que es esta, ¿vale? Frente a la hipótesis alternativa, que la varianza de la hemoglobina en el grupo de los hombres, ¿vale?, que es sigma sub 1 cuadrado, es distinta de la varianza de la hemoglobina en el grupo de las mujeres, ¿va? Que es sigma sub 2 cuadrado. Y a decir, ¿y por qué tenemos que poner mu sub 1 y sigma sub 1? Bueno, pues porque
En matemáticas, la mayoría de los parámetros se expresan con letras griegas, con la mu, con la sigma, con la delta, con la tita, y bueno, esto es un poco una notación matemática. Cuando hagamos el examen, como, bueno, Word sí que tiene algunos símbolos, lo que pasa que a mí no me gusta mucho cómo escribe Word, me lo podéis poner de letra, o sea, hipótesis nula, 2 puntos, varianza de la hemoglobina en el grupo de los hombres es igual a la varianza de la hemoglobina en el grupo de las mujeres frente a hipótesis alternativas, que las varianzas son distintas, ¿vale? Se puede poner con letras, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, este es un test de comparación de varianzas. R tiene 3 test de comparación de varianza implementados, bueno, el Commander tiene el test F, un test que se llama test F, otro test que se llama test de Bartlett y el test DLBM. ¿Cuál utilizamos? El que queráis, ¿vale? Entonces, vamos a abrir R y vamos a hacer el test. Pues nos venimos, abrimos R, ¿vale? Esperaros que os pierdo. Ahora, ya os tengo por aquí, ya os tengo fichado. Entramos al Commander. Bien, entramos al Commander. Venga, que está en ello. Bien, voy a ampliar un poco, un segundín, voy a ampliar un poco el tamaño de la letra. Vale, ya lo tenemos. Vamos a cargar la hemoglobina, el archivo de hemoglobina, datos, cargar conjunto de datos y yo debo de tener por aquí la hemoglobina. Bueno, seguro que los tengo todos menos la hemoglobina. Lo voy a buscar en descargas. A ver dónde me había dejado yo la hemoglobina. Voy a tener todo menos la hemoglobina. Hemoglobina. No, pero no quiero que me la cargue así. Esperaros que la estoy buscando. Ahora, que se me pierde esto. A ver si encuentro la hemoglobina, donde la tenía. Si no, pues en el escritorio tampoco. Aquí, ay, al fin te encontré, ¿vale? Ahí, ya lo tengo. Entonces, ya tengo cargado la hemoglobina. Habíamos hecho un test de comparación de medias, si recordabais, de las cosas primeras habíamos hecho una gráfica de las medias con el género y con la hemoglobina, y habíamos visto que en el grupo de los hombres, de las mujeres, perdón, la hemoglobina se quedaba por debajo. Bueno, vamos a ver las varianzas. Claro, estamos tentados a decir, bueno, pues vamos a calcular la varianza de la hemoglobina en hombres y vamos a calcular la varianza de la hemoglobina en mujeres y las comparamos. Vale, sí, pero eso no nos vale, no nos es suficiente. De todas maneras, vamos a calcularla. Entonces, si queremos calcular la varianza por grupos, ¿vale? Podemos hacer lo siguiente: estadísticos, resúmenes numéricos, ¿vale? Estadísticos, resúmenes numéricos. Y ahora, si veis, nos sale esta ventana emergente con 2 pestañas. Hay una pestaña que se llama estadísticos, entonces la seleccionamos ahí y veis que está señalado por defecto la media, la podéis quitar, el rango intercuartílico lo podéis quitar, los cuantiles lo podéis quitar, pero sí que aparece una que es la desviación típica. Y si recordáis, hay una relación entre desviación típica y varianza, y es que la varianza es el cuadrado de la desviación típica, entonces nos vale, ¿vale? Pero yo no quiero la varianza ni la desviación típica de la hemoglobina en total, sino que la quiero por grupos. Entonces tenemos por una parte los hombres y por otra parte las mujeres. Entonces tenemos la opción de resumir por grupo. Entonces vamos a ello. Le damos a resumir por grupos. Entonces me sale una variable que es el factor, que es el sexo. Le damos a aceptar y le damos a aceptar.
Entonces vemos que la desviación típica, en el caso de las mujeres, es de 1, ¿vale? Y en el caso de los hombres es de 0,8. Hablando de varianzas, pues la varianza de las mujeres sería 1 al cuadrado y la varianza de los hombres sería 0,8 al cuadrado. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que digo, ¿y eso es mucho? ¿Es poco? No lo sé, no lo sé. Tenemos que hacer el contraste, ¿vale? Entonces vemos que hay diferencias que no son exactamente iguales, lo que pasa es que no sabemos si esa diferencia en sí es poco o mucho. Entonces hemos dicho que la única alternativa es, la alternativa que tengo es hacer un contraste de varianza, un contraste de varianza. Entonces, vamos a hacer un contraste de varianzas. ¿Cómo lo hacemos? Decimos estadísticos, varianzas, y ahí me aparecen los 3 test que he dicho anteriormente, que son el test F para 2 varianzas, el test de Bartlett y el test de Levene. Podemos hacer cualquiera de los 3, ¿vale? Podemos hacer cualquiera de los 3. Entonces, empezamos con el primero, empezamos con el test F para 2 varianzas, por ejemplo. Y entonces me dice, bien, ¿cuál es la variable explicada? La variable de interés. Pues la variable de interés, como hemos visto, como llevamos viendo, es el nivel de hemoglobina, que es justamente el que me selecciona. ¿Y cuáles son los grupos en los que quiero comparar la varianza? Pues lo quiero comparar en hombres y lo quiero comparar en mujeres, que es justamente lo que me sale aquí. Y las opciones las dejamos como está, que son distintas y ya está, ¿vale? Entonces le damos a aceptar. Bien, y entonces me sale lo siguiente. En la ventana de resultados vemos el resultado del test. Entonces me está diciendo, los datos que estamos utilizando son hemoglobina por sexo y me aparece lo que se conoce como p-valor. Y entonces el p-valor es igual a 0,2786. Como siempre, recordad que el p-valor, aquí lo pongo, el p-valor es justamente lo que a mí me permite tomar una decisión. ¿Cuál es el mecanismo de decisión? Pues el mecanismo de decisión es siempre el mismo, es comparar ese p-valor con el nivel de significación alfa. Y entonces decimos, pues si el p-valor es mayor que 0,05, entonces la decisión es mantener h sub 0. Pero si el p-valor es menor de 0,05, entonces la decisión es rechazar h sub 0. Yo tengo un p-valor que es de 0,2786, que lo tengo aquí, ¿vale? Y entonces pues ya puedo establecer ya puedo establecer una decisión, porque digo 0,2786, que es mayor o menor que 0,05, pues claramente es mayor, ¿no? Vemos que es mayor. Entonces si es mayor, ¿vale? Porque 0,27 es mayor que 0,05, pues mi decisión claramente es mantener h sub 0, es decir, sería esta. Esta es mi decisión, es decir, que sí, que las varianzas no son significativamente distintas. La diferencia que hay entre la varianza entre hombres y mujeres es mínima, no se puede considerar significativa. Entonces nosotros mantenemos h sub 0, ¿vale? Entonces ya tenemos los dos supuestos. Teníamos el supuesto de normalidad, que lo habíamos comprobado la semana pasada, y ahora aquí tenemos el supuesto de igualdad de varianzas, que también lo tenemos, ¿vale? Entonces ya tenemos los dos supuestos. Con los dos supuestos comprobados, ya puedo hacer el test de medias, que es justamente el objetivo de este trabajo, ¿vale? Entonces vamos con el test de medias. Entonces nosotros queríamos saber si en este contraste de medias, ¿vale? La hipótesis nula
recordamos era que el nivel medio de hemoglobina en hombres, ¿vale?, es igual al nivel medio de hemoglobina en mujeres. Frente a la hipótesis alternativa, que es que el nivel medio de hemoglobina en hombres es mayor que el nivel medio de hemoglobina en mujeres. ¿Y por qué escojo esta hipótesis y no escojo la contraria? Bueno, pues porque yo estoy viendo que claramente el nivel medio de hemoglobina en hombres es superior al nivel medio de hemoglobina en mujeres. Entonces, por eso pongo eso como hipótesis alternativa, ¿vale? Venga, ¿cómo hacemos el test? Pues para hacer el test nosotros decimos estadísticos, medias, y habíamos visto la semana pasada que estábamos hablando de un test para muestra independiente. Entonces nosotros elegimos un test T para muestra independiente. Lo seleccionamos, ¿vale? Y en este test pues me dice pues cuáles son los grupos que hago. Los grupos son hombre-mujer, cuál es la variable explicada, que es la hemoglobina. Y ahora tenemos aquí una pestaña que me dice opciones. Vamos a darle a esta pestaña de opciones. Bien, me está diciendo la diferencia, él la está tomando como el nivel medio de hemoglobina en mujeres menos el nivel medio de hemoglobina en hombres. Y me está diciendo, ¿cómo quieres que sea esa diferencia? Pues yo estoy viendo que esa diferencia quiero que sea negativa, ¿vale? Esa, porque ahí lo que me está indicando es cuál es la hipótesis alternativa. ¿Y cuál es la hipótesis alternativa? Pues la hipótesis alternativa que nosotros hemos fijado es que el nivel medio de hemoglobina en hombres es mayor que el nivel medio de hemoglobina en mujeres. Entonces, él está definiendo la diferencia, R define la diferencia como mu2 menos mu1, ¿vale? Entonces yo lo que le estoy diciendo es que eso es menor que 0, que eso es negativo, ¿correcto? Bien, ahora tenemos aquí una pestaña al lado que me dice, suponemos varianzas iguales. Bien, si en el test de igualdad de varianzas me hubieran dado que las varianzas son distintas, tendría que dejar el no. Haría el test normal, sin ningún tipo de problema, pero tendría que señalar que no, que las varianzas no son iguales. Pero al hacer el test de igualdad de varianzas, yo había comprobado que sí, que son iguales. Entonces le damos a sí. Esto es importante, ¿eh? Porque son dos test distintos. Uno suponiendo varianzas iguales y otro suponiendo varianzas distintas. Entonces tenemos que tener claro cuál es la opción que cogemos. Vuelvo a repetir todo, ¿vale? Vuelvo a repetir esta pestaña, porque esta pestaña puede ser un poquito liosa. En opciones, a mí lo que me dice es qué tipo de hipótesis alternativa voy a seleccionar, ¿vale? ¿Qué tipo de hipótesis alternativa voy a seleccionar? Entonces, nosotros nos vamos a nuestro test y yo lo que estoy diciendo aquí es que la hipótesis nula, que el nivel medio de hemoglobina en hombres es superior al nivel medio de hemoglobina en mujeres. O lo que es lo mismo, la diferencia que R lo define como nivel medio de hemoglobina de mujeres menos nivel medio de hemoglobina en hombres es negativa. Entonces le tengo que poner diferencia menor que 0. Pero también le tengo que poner, ¿vale?, ¿qué pasa con las varianzas? Si hago el test de igualdad de varianzas y las varianzas me dan distintas, aquí tengo que seleccionar que las varianzas son distintas. Si hago el test de igualdad de varianzas, me da que las varianzas son iguales, pues tengo que seleccionar el de varianzas iguales, ¿vale? Bien, entonces ya lo tengo. Nivel de confianza, pues el nivel de confianza es del 95%. ¿Por qué? Porque el nivel de confianza se define como 1 menos el nivel de significación. Como el nivel de significación es 0,05, pues sería 1 menos 0,05, que es 0,95, ¿vale? 0,95, así es que ya lo tengo. Le doy a aceptar, a ver que se queda la tabla un poco pillada. Vamos. Venga. Y le doy a aceptar.
y ya tengo el test T de 2 muestras. Bien, este test T de 2 muestras, si veis aquí, pues me da varias cosas, me da algo que nosotros llamamos intervalo de confianza, que no nos va a dar tiempo a verlo, me da la media de hemoglobina en el grupo de las mujeres, que es de aproximadamente 13 puntos, y la media de la hemoglobina en el grupo de los hombres, que es aproximadamente de 15, es decir, hay 2 puntos de diferencia en las medias. Y lo importante, ¿cuál es el p-valor asociado a ese contraste? Y si veis, el p-valor es igual a 1.017 por 10 elevado a menos 10. A ver que lo escriba. Bien, está ahí. ¿Y este qué número es? Este número tan raro, 10 elevado a menos 10. ¿Esto qué es? Pues un 0, 0.0000, seguido de 10 ceros, ¿vale? 107. Bien, esto claramente es más pequeño que 0.05, de manera que al ser más pequeño que 0.05, que el nivel de significación, entonces claramente, ¿vale?, mi decisión es rechazar la hipótesis nula y puedo así asegurar sin ninguna duda que el nivel medio de hemoglobina en hombres difiere significativamente del nivel medio de hemoglobina en mujeres, siendo el nivel medio de hemoglobina en hombres significativamente superior al nivel medio de hemoglobina en mujeres, ¿vale? Entonces, esa es la conclusión a la que llegamos, que verdaderamente los niveles medios de hemoglobina en ambos grupos difieren de manera significativa y además que el nivel medio de hemoglobina en el caso de los hombres es significativamente superior al nivel medio de hemoglobina en el caso de las mujeres, ¿vale? Esta es la conclusión a la que llegamos con el test. Ya hemos acabado el test. Bien, en resumen, para hacer el test de media, ¿vale?, para hacer el test de medias, antes tengo que comprobar una serie de supuestos. Sin estos supuestos no puedo llevar el test adelante. Los supuestos son los siguientes. Primer supuesto, la variable de interés sigue una distribución normal en los grupos. Normal en cada grupo. ¿Vale? Y el segundo supuesto que tenemos que comprobar, esto pues lo que tenemos que hacer para comprobar este supuesto es hacer un test de normalidad. Entonces esto lo comprobamos mediante un test de normalidad. Y el segundo supuesto que tenemos que comprobar es que la varianza de la variable de interés es la misma en cada grupo. ¿Vale? Y esto lo tengo que hacer mediante lo que se conoce como un test de varianzas. Un test de varianza. ¿Vale? Bien, si no se verifica lo primero, si esto no se verifica, si esto pues nos sale mal y no se verifica, no puedo continuar. Aquí me paro, ¿vale? No puedo seguir. ¿Que verdaderamente tenemos suerte y conseguimos quitarlo? Conseguimos que la variable sea normal, es decir, que la variable de interés es normal en cada grupo. Si verdaderamente se cumple, pues comprobamos el segundo supuesto. Si el segundo supuesto no se cumple, ¿qué ocurre? Pues ahí no pasa nada, porque yo, al hacer el test de media, lo único que le tengo que especificar es que la varianza de la variable, es que las varianzas son distintas, pero lo podemos solventar, no hay ningún problema, ¿vale?
Y si son iguales, pues les digo que son iguales. Ya está, no hay ningún problema. Es decir, el supuesto importante es el primero, porque si no se cumple, ya me tengo que parar. El segundo supuesto lo tengo que comprobar, pero simplemente para ver si escojo varianzas iguales o varianzas distintas en el test de medias, pero es solventable, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado claro. El siguiente día voy a hacer lo mismo, me voy a grabar, vamos a hacer otro test de medias de muestras independientes para ver si nos ha quedado bastante claro. Eso será pues probablemente para la clase de la semana que viene, ¿vale? Y nada, lo dicho, muchísimos besos a todos y que me alegro un montón de haberos escuchado y la voz, ¿vale? Venga, un besito. Adiós, chavales, hasta luego.